Historias para recordar. El descubrimiento de la penicilina. Un hallazgo casual, unido a la investigación y a la visión emprendedora, abrió la era de los antibióticos y aún hoy sigue salvando millones de vidas al año. La gran mayoría de las veces los grandes avances científicos son producto de un esfuerzo colectivo. Uno de esos casos es el de la penicilina, un medicamento que cambió la historia de la medicina y que nació de la unión de tres elementos. Una casualidad. La comprobación de ese hallazgo fortuito. Y la producción a escala con una visión de salud pública. La penicilina fue el primer antibiótico en ser descubierto y, todavía hoy, es uno de los más usados para combatir infecciones por bacterias. Serendipia en el laboratorio. Alexander Fleming había nacido en Escocia en 1881. Se mudó a Londres a los 13 años y allí se formó como médico. Comenzó a investigar en el St. Mary's Hospital Medical School de la Universidad de Londres con Albert Wright, un pionero de las vacunas. Combatió en el frente en la Primera Guerra Mundial y regresó a Londres a seguir investigando. No sabía entonces que iba a ayudar a salvar a centenares de heridos en la Segunda Guerra y a millones de personas en las décadas siguientes. Era 1928. Fleming estaba estudiando la influenza. La historia cuenta que había vuelto de unas vacaciones cuando se dio cuenta de que en una placa de Petri las colonias de la bacteria Staphylococcus aureus no crecían en unas zonas de cultivo que habían sido contaminadas accidentalmente por un moho verde. Aisló el moho al Penicillium notatum, lo cultivó y descubrió que producía una sustancia capaz de matar muchas bacterias comunes. Un producto de una casualidad, tanto que la Real Academia Española lo utiliza para ejemplificar la palabra serendipia, un hallazgo valioso que ocurre de manera accidental. Fleming publicó sus investigaciones un año después, pero no tuvo éxito en aislar la penicilina como un compuesto terapéutico y, durante la década siguiente, envió el moho a quien se lo solicitara con la esperanza de que otro lo lograra. Un trabajo conjunto. Ernest Chain y Howard Florey. En la Universidad de Oxford, el bioquímico alemán Ernst Chain le propuso a su supervisor, Howard Florey, tratar de aislar el compuesto. El equipo dirigido por Florey lo logró el 25 de mayo de 1939. Inyectaron a 8 ratones con una cepa virulenta de Streptococcus. Los 4 que recibieron la penicilina sobrevivieron. En agosto de 1940, el artículo que describía la purificación, producción y uso experimental de la penicilina fue publicado en The Lancet y 6 meses después se hizo la primera prueba en un humano, un policía de Oxford que tenía una severa infección. El paciente mejoró, pero la escasez del fármaco hizo que no se pudiera continuar el tratamiento y falleció poco después. Las siguientes pruebas completas con humanos fueron exitosas, pero ya había estallado la Segunda Guerra, contexto que impedía a las farmacéuticas británicas embarcarse en la producción a escala de la penicilina. Emprender e innovar. En ese contexto, Florey y Chain tuvieron entonces lo que hoy llamaríamos visión emprendedora. Viajaron a Estados Unidos para interesar a las autoridades y farmacéuticas locales en la producción. La guerra avanzaba y la posibilidad de contar con un antibiótico potente para tratar a los heridos abría grandes esperanzas. Los investigadores de este lado del Atlántico innovaron en cuanto a la técnica de producción. La fermentación profunda permitió desarrollar enormes cantidades del medicamento. Para septiembre de 1943, el stock era suficiente para abastecer la demanda de las fuerzas aliadas, y fue en el frente donde la penicilina terminó demostrando su inconmensurable valor. Mientras en la Primera Guerra Mundial la mortalidad por neumonía bacteriana fue del 18%, en la Segunda cayó a menos del 1%. En 1945, Fleming, Chain y Florey ganaron el Premio Nobel de Medicina por iniciar la era de los antibióticos. Casi 75 años después, los antibióticos relacionados con la penicilina siguen estando entre las drogas más usadas y salvan millones de vidas en el tratamiento de las infecciones.
En la actualidad, reconociendo la mala utilización de esta categoría de medicamentos, la Organización Mundial de la Salud hace un llamado a su adecuada indicación y uso para prevenir el crecimiento del fenómeno que se conoce como resistencia bacteriana, por el cual determinadas superbacterias se hacen más resistentes a los antibióticos y estos dejan de ser útiles, pudiendo representar una de las grandes amenazadas a la salud global. Este es otro ejemplo en medicina donde una buena práctica individual, en este caso el buen uso de un medicamento en beneficio personal, tiene impacto a nivel comunitario y global. Cabe recordar que los antibióticos son medicamentos que deben ser prescritos por un médico, que deben ser adquiridos en farmacias exclusivamente presentando una receta y que se deben tomar en la dosis y el tiempo de tratamiento indicado por el profesional. Esta medida contribuye a que solo se utilicen cuando son necesarios y no se incremente la mencionada resistencia bacteriana. Toda esta información tiene por objetivo contribuir a la concientización y al conocimiento por parte de la comunidad sobre diversos temas vinculados al cuidado de su salud. Sin embargo, bajo ningún punto de vista intenta reemplazar el diálogo médico-paciente, que es uno de los espacios más valiosos para conocer en profundidad sobre este y muchos otros temas. Preservar la salud como estado de bienestar general, prevenir el desarrollo de enfermedades, acceder al adecuado diagnóstico de determinados cuadros e iniciar el tratamiento que el profesional de la salud sugiera y consensue con el paciente. Penicilina. ¿Qué es y para qué sirve? Para el investigador no existe alegría comparable a la de un descubrimiento, por pequeño que sea. Alexander Fleming. La penicilina, a pesar de presentar un buen perfil de seguridad, puede producir una serie de efectos adversos. Entre ellos, cabe destacar la reacción de hipersensibilidad o alergia a la penicilina. La penicilina es un antibiótico que pertenece a la familia de los betalactámicos lactámicos. Es un antibacteriano con un amplio espectro de acción, siendo efectiva frente a muchas y diferentes bacterias, tales como los neumococos, los estreptococos, el Clostridium tetani desencadenante del tétanos o los meningococos, entre otros. Decimos que ha sido una gran revelación en el mundo de la medicina porque, cuando se descubrió, se consiguió erradicar un gran número de enfermedades que estaban resultando mortales para los pacientes de aquella época, como por ejemplo la septicemia, la gonorrea o la escarlatina. Sin embargo, se ha abusado considerablemente de la administración tanto de la penicilina como de los derivados sintéticos y semisintéticos que se han ido descubriendo con el tiempo. Como consecuencia de ello, las bacterias se han ido volviendo resistentes a estos tratamientos. Este hecho supone un grave problema para la salud mundial. Hoy en día se siguen investigando nuevos mecanismos de acción y nuevas alternativas terapéuticas para combatir estas bacterias resistentes. ¿Qué son los antibióticos betalactámicos? La penicilina pertenece a la familia de los betalactámicos lactámicos. Su descubrimiento representó un hecho de gran relevancia para la medicina. En general, estos antibióticos son de espectro reducido, ya que solo son eficaces frente a bacterias gram positivas, aunque la penicilina es de amplio espectro y son bactericidas, es decir, provocan la muerte del microorganismo. Son fármacos que se administran por vía oral y parenteral. Además, son muy seguros, ya que las posibles reacciones adversas se limitan a posibles reacciones de hipersensibilidad. No obstante, estas reacciones hay que tenerlas controladas, pues pueden llegar a producir un shock anafiláctico. Por otra parte, a pesar de que pueden atravesar la barrera placentaria, sí que se pueden administrar a mujeres embarazadas por el buen perfil de seguridad que se han demostrado en los ensayos clínicos. Son antibióticos utilizados de una manera muy amplia, y entre los grupos que forman esta familia de antibióticos podemos encontrar penicilinas, cefalosporinas, monobactámicos activos frente a bacterias gram negativas, carbapenémicos. Mecanismo de acción, ¿cómo desencadena la penicilina el efecto en el organismo? La penicilina es un fármaco que mata e inhibe el crecimiento de las bacterias. Por esta razón, está considerado como un fármaco bactericida. Además, solo puede erradicar los microorganismos que están creciendo y multiplicándose, no a los que se encuentran en estado de latencia. Por otra parte, y tal y como hemos comentado,
La penicilina pertenece al grupo de los antibióticos lactámicos. Esta familia de fármacos, para conseguir el objetivo terapéutico en las enfermedades bacterianas, es capaz de inhibir la síntesis de la pared celular bacteriana, estructura imprescindible para la vida de las bacterias. Para ello, inhiben el proceso de transpeptidación y, en definitiva, impiden la síntesis de peptidoglicano, que es la sustancia mayoritaria de la pared celular de las bacterias. Para lograr este fin, el antibiótico debe penetrar en el interior de la célula y, una vez ahí, se une a las proteínas fijadoras de penicilinas. Reacciones adversas. Alergia a la penicilina. La alergia a la penicilina es uno de los efectos adversos más frecuentes. Sin embargo, hay quienes presentan molestias gastrointestinales. La penicilina, a pesar de presentar un buen perfil de seguridad, puede producir una serie de efectos adversos. Entre ellos, cabe destacar la reacción de hipersensibilidad o alergia a la penicilina. Es el efecto adverso más importante, aunque la gravedad varía de un paciente a otro. Los síntomas incluyen erupciones cutáneas pasajeras, urticaria, shock anafiláctico. Otras reacciones que se pueden desencadenar con el tratamiento con este medicamento son trastornos gastrointestinales tales como diarrea, náusea y vómitos, e infecciones adicionales como puede ser la candidiasis. Conclusión. El descubrimiento de la penicilina ha sido un gran avance en la medicina. Gracias a este medicamento se han podido erradicar muchas enfermedades mortales en aquella época. Sin embargo, el abuso tan marcado que se hizo de este medicamento, así como de los demás descubrimientos, provocó el desarrollo de resistencias por parte de las bacterias. Por lo anterior, estos antibióticos han perdido considerablemente la eficacia y, por tanto, se ha hecho necesario el descubrimiento de nuevos agentes terapéuticos.